Buenos días, hoy vengo a explicar el crecimiento de la bacteria en el zapato. En el primer día, el crecimiento de la colonia de bacterias estaba comenzando su desarrollo, en el cual el tubito empezaba a crecer todos sus colonias y bacterias. En el segundo día, la colonia de bacterias del zapato siguió con un gran desarrollo, aún conservando su misma colonia bacteriana, en el cual ya estaba creciendo y desarrollándose aún más. En el tercer día, la colonia de bacterias siguió con su misma textura a como estaba anteriormente, ya que en el tercer día no hubo cambios aún relevantes. En el cuarto día, el único cambio que tuvo, aparte de todas sus colonias de bacterias, fueron unos puntos negros, los cuales se formaron en la colmena de la bacteria, en la parte de abajo del tubo. En el quinto día, las bacterias siguieron con sus altas cantidades de colonias en la parte de abajo y arriba. En el sexto día, las bacterias fueron disminuyendo porque se fueron a la parte de arriba y abajo del tubo. En el último día, ya para finalizar, se pudieron observar unas burbujas y las mismas bacterias a como estaba anteriormente. Esa fue la finalización en el que toda la colmena estaba en la parte de abajo, mientras con unos puntos negros, mientras que arriba estaban formadas otras colmenitas de bacterias. Gracias. Buenos días. Yo explicaré sobre el crecimiento de la colonia de bacterias de las manos sucias. El jueves 16 de noviembre tuvo el crecimiento de una colonia de bacterias. Ahí empezó, fue la primera, bueno sí, fue el crecimiento de la colonia. El viernes 17 de noviembre la colonia creció más y alrededor se le hizo un punto negro, fue en una orilla, estamos claros. El sábado 18 de noviembre la colonia de bacterias siguió con el mismo aspecto, no hubo ningún cambio, siguió con el mismo tamaño y siguió con el punto negro. Domingo 19 de noviembre se vio con un pequeño crecimiento en la colonia de bacterias y tenía pigmentos blancos alrededor de todo el tubo, los tenía dispersos. Lunes 20 de noviembre la colonia disminuyó su tamaño, pero seguían los pigmentos blancos alrededor de todo el tubo. Martes 21 de noviembre la colonia tuvo un pequeño crecimiento y se formó una capa oscura alrededor de la colonia. Miércoles 22 de noviembre fue el último día de registro de la colonia y disminuyó su crecimiento, se hizo un poco más pequeña, pero alrededor de todo el tubo estaban dispersos unas pequeñas burbujas y como que bacterias, pigmentos blancos y negros, ya como que la colonia se dispersó. Bueno, eso sería todo de cómo fue el proceso de crecimiento de la colonia en todos estos días y pasaremos con el siguiente compañero. El 16 de noviembre empecé yo con el tubito de la mano limpia. Fue el día en que empezamos a iniciar el experimento. El 17, que fue al día siguiente, no hubo ningún cambio notorio. Es más, hasta no se vio nada relevante para poderlo haberlo anotado. El 18 de noviembre se empezaron a ver recién a gran medida ciertas bacterias, aunque está dudoso porque podrían ser simplemente pedazos de pollo que estaban ahí desde el día anterior. El 19 de noviembre sigue igual que el día anterior, solo que con pequeños cambios en las cantidades de los puntos blancos que había en el tubito. Eso sí, no eran tan notables a simple vista, tenías que moverlos para ver recién los resultados. Del 20 al 22, el tubito siguió exactamente igual, no hubo ningún cambio relevante
Y a decir verdad, no le tomé fotos, pero puedo asegurar de que no había ningún cambio. Incluso al último día, prácticamente el tubito seguía con pequeñas diferencias. Esto probablemente se deba a que pues, me tocó el tubo de la mano limpia. Acudiéndolo a eso, pues prácticamente no tendrían que verse demasiadas bacterias en el tubo. Finalmente, el 22 culminó con bacterias flotando en todo el tubito. Sin embargo, no se formó una colonia o se acumulaba en gran parte en un solo lugar, como con las otras muestras de mis compañeros. Además de recalcar que pasaron varios días sin notarse cambios relevantes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. A mí me tocó el tubo de ensayo de la colonia de bacterias del recipiente de barandal. En mis recipientes empezaron a notar un extenso cambio desde el primer día, ya que los trocitos de pollo que iban quedando se le deshizo una bacteria en la parte de abajo. En los siguientes días me fueron saliendo un extenso burbujeo constante y en el día 5 se notaba una bacteria tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, y el día 6 desapareció todo tipo de bacteria o burbujeo en la parte del centro, y ya por último en el día 7 de la parte de arriba desapareció la bacteria y solo quedó en la parte de abajo una colmena un poco extensa, y con eso concluyo mi recipiente. Buenos días, a mí me tocó el tubo de ensayo de la colonia de bacterias del teléfono. En el primer día la colmena de bacterias se fue formando en la parte de abajo del tubo de ensayo. En el segundo día los trocitos de pollo fueron siendo consumidos por la bacteria, ya que en la parte de abajo de la colmena empezó a crecer más. En el tercer día la colmena de bacterias se fue esparciendo en la parte de arriba del tubo de ensayo. En el cuarto día se empezaron a formar burbujas en el centro del tubo de ensayo, y en el quinto día se empezó a formar aún más bacterias y colonias, aún conservando todas sus burbujas. No hubo cambios en el sexto día y aún conservaba todas sus burbujas y bacterias y colonias. En este último día de registro siguió teniendo todas sus altas cantidades de bacterias y colmenas en la parte superior y baja, al igual que las burbujas. Para finalizar, les voy a explicar el último crecimiento bacteriano, el cual es de lavamanos. En el primer día de lavamanos, el crecimiento de la colonia de bacterias estaba comenzando, en el cual no tenía casi nada y los pedazos de pollo apenas estaban consumiéndose por las bacterias. En el segundo día, la colonia de bacterias siguió con su misma textura bacteriana. Aún se le estaban formando las bacterias, así ya para que se hagan las colmenas. En el tercer día, la colonia de bacterias fue expandiéndose y creando aún más bacterias, en el que ya la colmena ya se estaba formando y había formado todas sus bacterias. En el cuarto día, la colonia de bacterias se estaba haciendo cada vez más grande, y el cambio que tuvo fueron unas pequeñas burbujas que se le formaron en el centro del tubo. En el quinto día, las bacterias siguieron teniendo su misma textura al anterior día, aún conservando sus burbujas, a lo cual estaba aún con su colmena y con lo de sus burbujas del centro. En el sexto día, la colonia de bacterias siguió igual porque no hubo ningún cambio relevante en el tubo, aún no estaba creciendo aún más. Ya en el último día logró tener una gran cantidad de bacterias y colmenas reunidas, al igual que sus burbujas, ya que las colonias en la parte de abajo tenía demasiadas colonias y bacterias, en la parte del centro tenía sus burbujas y en la parte de arriba tenía unas pequeñas bacterias. Con esto concluimos nuestro proyecto. Gracias.